Estamos aquí con Aide Márquez Hernández, la mamá de Pablito, de Juan Pablo Ruiz Márquez, para que nos cuente acerca de esta injusticia, de esta fabricación de delitos tan miserable que se le realizó en la Fiscalía del Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aide? Me imagino que mal, aunque nos traes una muy buena noticia, que es la reposición del procedimiento, ¿cierto? Sí, sí, una muy buena noticia. Ganamos el amparo directo, que era la última carta que teníamos para poder hacer justicia para Pablito. A mi hijo le fabricaron una carpeta en el 99. En el 2019. Perdón, es la fecha de mi hijo de nacimiento. A él le fabricaron una carpeta, hubo una riña. En esa riña hubo una persona que tristemente falleció, pero no lo hizo mi hijo. Lo hizo una persona que se llama Juan Ortiz, alias El Choco, que lo tenemos localizado. Tenemos videos, audios, donde él sale de la fiesta diciendo que va a regresar por todos, cual en su momento la jueza que estaba con el tema de mi hijo no me permitió meterlos. Ok, ¿cuál era el nombre de la jueza? ¿Qué jueza era? ¿Juez de control? No, la jueza de ejecución. de ejecutivo. La verdad no me acuerdo mucho. ¿No te acuerdas del nombre de la jueza? Igual, ¿en qué juzgado fue? Fue en Cuautitlán de Romero Rubio. En Cuautitlán de Romero Rubio. Entonces nos damos cuenta nosotros que aquí tenemos un bien mayor por un mal menor, pero este mal menor, que es no tomar en cuenta las pruebas, de ser tan miserable, de no allegarse a la verdad histórica de los hechos. Ahorita Aide tiene acceso a infinidad de abogados. Has tenido y políticos, y gobernadores, diputados, pero los papás que tienen sus cabecitas llenas de canas, que a lo mejor no pueden mover las rodillas, que a lo mejor no se pueden mover, ¿en qué miserable estado de vulnerabilidad dejan las fiscalías a estas personas que no tienen quien los apoyen incansablemente como mi amiga Aide? Cuéntame cómo fue la detención, por favor. Cuéntanos a la gente. Pues mi hijo tiene una barbería, cual nosotros seguimos trabajando en ella. ¿Por qué seguimos trabajando en esa barbería? Porque es dar la lucha de frente. Yo siempre he dicho que mi hijo se lo llevaron ahí y ahí va a regresar. Su mamá siempre ha estado ahí para dar la cara por él. Ahí fueron los policías ministeriales, supuestamente lo llevaron para hacer testimonio, para que era un testigo que estuvo en esa fiesta. Posteriormente lo subieron a golpes y a él le fabricaron la carpeta. La persona que lo hizo se llama Juan Ortiz, alias El Choco, y mi hijo se llama Juan. Nomás por esa situación de los nombres, por eso le fabricaron la carpeta a mi hijo y que fueron a la misma fiesta. A mi hijo fue torturado, mi hijo lo trajeron, le fabricaron la carpeta de cohecho, cumple las horas de cohecho, posteriormente se supone que lo iban a llevar al penal. Cuando lo llevan al penal, se lo llevan a pasear. En ese proceso que lo pasean, me lo torturan. Mi hijo tenía que haber entrado a las 10:30 de un día y entró hasta las 12 de la noche del otro día, casi 12 de la noche. ¿Cuál nosotros le decíamos a Derechos Humanos que averiguara eso? ¿Dónde estuvo mi hijo en todo ese tiempo? Por eso se abrió la carpeta de tortura. ¿Cuál mi hijo es acto al protocolo de Estambul? Ahora, algo que me gustaría, la parte abogadesca, la parte jurídica, pues es comprensible, sabemos los abogados, pero ¿cómo has sobrellevado esto de enterarte que tu hijo, tu bebé, tu pequeño, porque nunca los dejamos de ver como si tuvieran meses? ¿Cómo has sobrellevado tú psicológicamente, emocionalmente, el hecho de saber que tu hijo fue torturado? Pues mal. La verdad, muchas veces lo comentaba que por mi cabeza llegó el momento de yo quitarme la vida porque era un costal muy grande. Aquí pues nosotros, su papá y yo somos separados. Él no agarró pues el costal conmigo. Si hubiéramos agarrado a lo mejor el costal ambos, el costal no hubiera sido tan pesado. Me atrevo a decir entonces que tenemos que hacer un llamado a las mujeres, a los hombres, padres, madres, en juzgados dejen de estarse peleando, en juzgados familiares, para que el otro progenitor no vea y no conviva con el niño, porque generan desvinculación. El señor me imagino que llevaba mucho tiempo sin ver a Pablito.
No, o sin vincularse, vaya, sin estar realmente sí, con una convivencia real. no, ¿qué crees que yo lo toco mucho en los temas, que las separaciones de papá y mamá y de ellos no. Aunque yo me separé del Señor, mis hijos cada 15 días iban a ver a su padre, yo siempre se los inculqué que era su papá. Les diera o no les diera dinero, era su papá. Que yo no quería tener ese costal de que es que yo no crecí con mi papá, yo no lo vi, no. Yo tomé esa importancia que crecieran en ese momento cuando eran niños con la figura paterna. Ya llegaron a la edad de los 15, 13 años y ellos tomaron la decisión de ya no ir a ver al papá. ¿Por qué? Porque vieron cosas que a ellos ya no les gustó. Entonces pasa la situación de Pablo, pues ya no convivían tanto ellos, pero fue por decisión de ellos que ya no quisieron convivir. Pero al fin de cuentas él me dejó el costal para mí sola. Yo les comento mucho a los que están pasando la misma situación. Agarren el costal ambos. ¿El papá lo ha ido a ver a la cárcel? Sí, una vez al año. Una vez al año. Este año fue una vez. Digo, bueno, de eso a nada es algo, pero ¿por qué no se mueve el corazón, el sentimiento, ¿qué te dice el Señor? Que él económicamente no puede. Que él, pues ya cuando me lo sentenciaron a 55 años, él me dijo que lo dejáramos ahí. Oh, a ver, escuchen bien esto, por favor repítelo. Cuando sentencian a Pablito a 55 años, ¿qué te dice el papá? Que lo dejáramos ahí, que porque ya no había la situación económica para seguir con esto. Por ese tipo de hombres, piensan que todos somos cabrones, que todos vamos a abandonar al hijo, que todos vamos a abandonar a la mujer, que nos agarramos a las mujeres para un goce, para un ratito, pero no. De verdad, perdóname, pero qué poca madre. Y lo hablamos fuera de cámaras, qué poca madre ese señor. O sea, es como peor que abortarlo en vida. O sea, perdón, no me gusta apasionarme, pero pues es mi naturaleza. Ya hablamos hace ratito fuera de cámara. Aide, de verdad, que, no sé, ¿qué consejo le darías para padres y madres que enfrentan esta situación solas con sus hijos? Porque también hay padres, también hay madres que abandonan. Sí. O sea, no es exclusivo del género masculino, no somos el enemigo. Que cuando pasa uno un proceso con la cárcel, porque es la cárcel, es el proceso judicial, el poder judicial, la fiscalía, pues necesitamos agarrarnos de la mano el papá y la mamá y la familia. Realmente es bien el dicho que dices que en la cárcel y en el hospital conoces a la familia. Y realmente sí, porque yo lo he visto, tengo amistades que a la fecha siguen conmigo en la lucha, gente querida como tú en este caso, que sigues en la lucha conmigo, pero es triste que sea mejor gente de fuera que la misma familia. Es muy triste que los vecinos que conocieron a Pablito estén en la lucha conmigo en vez que el papá diga, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ahorita esta entrevista, tú estás hasta Tultepec. Estamos en la colonia del Valle y vienes desde Tultepec, ¿cierto? De hecho, por cierto, agradecemos al restaurante Parrilla Fusión el préstamo de sus instalaciones para llevar a cabo este video. Entonces, desde Tultepec, que es más o menos, no sé, 1 hora y cuarto, más de 1 hora y media, casi 2 horas, y de inmediato a venir y esto. Pero, no obstante, vas desde Toluca, Tultepec, Colonia del Valle. Y el papá vive en Santa María la Ribera. Y el papá vive aquí en Santa María la Ribera y pues vamos a ir a recordarle. Oye, no, o sea, ¿de dónde vendrán esos valores? Lo que yo no me explico, pero no estamos aquí para juzgar, sino para celebrar que le dieron la reposición del procedimiento, que se pudo, que todos los que estamos en esta lucha vamos ganando, porque los buenos vamos a ganar siempre. Y defender la inocencia no es un trabajo. Defender la inocencia no es una chambita. Defender la inocencia es un privilegio. Y es un privilegio porque siento que le estás ayudando a Dios. Y en tu caso, ¿qué mensaje les darías a las mamás y papás que están pasando por algo similar a lo tuyo? Tocar puertas, porque yo digo que me decían, ya fuiste a tocar ahí, pues ¿qué crees que no me abrieron? Vuelvo a tocar. Y se los juro que puerta que yo toqué, toca puerta que yo abrí. Había una palabra que me dijo un abogado, sería magnífico que pudiera llegar con presidente de la República. Pues allá voy.
Sería magnífico que llegara con la gobernadora. Vamos a hacer una pausa y ahorita nos cuentas cómo estuvo lo de la gobernadora y del presidente, ¿vale? Y pues bueno, nos estabas contando que el abogado que te comentó que había que tocar puertas porque al vivir esta injusticia de una fabricación de un delito, ya no estamos hablando de una denuncia falsa, sino de algo más miserable, que es poner en contubernio policías, ministerios públicos, fiscalías, peritos, jueces, para dañar la vida de un joven de 19 años. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué puertas tocaste? ¿Cómo fue? A mi hijo me lo sentencian un 14 de septiembre y el día 16 de septiembre yo ya estaba fuera de la presidencia de la República. Estaba en asistencia social, algo así se llama, y me dijeron que metiera unos formatos y los metí. Luego me dijeron, vaya a la Suprema Corte de Justicia, ahí voy a tocar. Y después me pusieron un abogado en Suprema Corte de Justicia y me dijo, sería formidable que usted fuera a Toluca. En ese entonces era todavía el otro gobernador. Fui a tocar, él me agarró y me cerró la puerta, literalmente me cerraron la puerta. ¿Por qué? Pues porque era en el tiempo de que estaba esa fiscalía, pues todo estaba congruido con todos esos. Posteriormente, pues me dicen, pues el único paso que le toca es el amparo directo. Ese día fue el grito del López Obrador. Llegué y estaban los reporteros de Televisa, cuales hicieron un reportaje para mi hijo, cuales gracias a esas puertas que toqué, pues mi hijo tuvo defensa y todo por el estilo. Posteriormente fui a Derechos Humanos, fui con la gobernadora ahora que es Delfina, fui al Poder Judicial, pues las puertas, había veces la carpeta de cohecho, era una carpeta que me la negaron 10 veces la fiscalía y no había modo de conseguir esa carpeta. ¿Cuál tuve que tocar? La carpeta de cohecho, que fue por la que lo iniciaron, perdón que te interrumpa, pero es que es importantísimo. A él no lo llevan por homicidio. ¿Por qué le llevan a Pablito supuestamente? Por cohecho. Cohecho. ¿Qué es cohecho? Para la gente que no comprende, es sobornar. Sí. Es de que a lo mejor te agarraron con una bebida, una cervecita en la calle, en la vía pública, y le doy 200 pesos. ¡Pum! Me intentó sobornar, cohecho. Y esa carpeta que supuestamente era por lo que estaba detenido debido proceso, no te la daban. No te daban la carpeta. ¿Y qué te decían? ¿Por qué no te daban la carpeta de cohecho? Una cosa tan ilógica que el MP que la tenía, que era el jefe del MP que lo detuvo a mi hijo, le decía que tenía que ir mi hijo a pedirla. Mi hijo estaba en prisión. ¿Cómo iba a ir mi hijo? Metimos una solicitud donde permitieran que a Pablo lo sacaran de la cárcel para poderlo llevar allí, ¿no? Pues claro, era la única situación. La única lógica que te estaba manejando el fiscal, el Ministerio Público. Y nos dice, no, pues no se puede. Después yo tenía que comprobar que era mi hijo con unas preguntas que me iban a hacer si o sea, comprobar. No obstante que tienen un acta de nacimiento donde impera la fe pública que tienen los registradores, los oficiales del registro civil, tenías que acreditar que eras la mamá a como ellos quisieran y a como ellos te impusieran. Eso está súper interesante. Entonces, posteriormente... Fiscalía de Cuautitlán, ¿cierto? Cuautitlán de Romero, saludos. Saludos por esa fiscalía. Llegó el momento que pues buscaron todas las medios por haber, 10 veces me la negaron. Te voy a decir cosas muy ilógicas que eran, cosas ilógicas. Llegó el momento que un día el fiscal me tuvo 4 horas cuando el refrigerador no servía y olía a la fiscalía muerto. Yo llegué a tu casa volviendo el estómago. Y era cosas de que era como que vamos a aburrirla. Ya la señora ya no va a pedir esa carpeta. Pero volvemos a la palabra mágica que yo digo, voy a hacer algo con esa palabra que decía, sería formidable. Me decían, será formidable. Yo decía, tengo que conseguir esa carpeta, ¿cómo la hago? Tengo un conocido que conoce a un diputado, le platico la situación. ¿Podemos saber el nombre del diputado? Se llama Cruz Juárez. Diputado local del Estado de México, ¿cierto? Sí, diputado local. Buenísimo. Cruz Juárez, excelente, de verdad que más que un legislador, un político, es una persona muy humana, porque no sé cómo le hace para darse el tiempo de escuchar a la gente, de trabajar, inclusive hasta de publicar en redes, de presentar iniciativas, de legislar y de trabajar en su distrito.
Diputado Cruz, un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento. Pues él me dijo, pídele a Dios que yo quede como presidente de la Cámara de Diputados del Estado de México. Y pues, ¿qué le pedimos? Y al siguiente, 2 días después de eso, me dijo, las elecciones. Vamos por esa carpeta. Y él se presentó conmigo a la Fiscalía de Izcalli y a él no le negaron esa carpeta. Tristemente, estamos hablando que volvemos tristemente a una palanca, pero yo no lo veo como una palanca, fue como tocar puertas. Pero yo tengo la facilidad de palabra o a lo mejor Dios me está acompañando, pero hay mucha gente que no. Ahí me dieron esa carpeta y ahí nos dimos cuenta todo la fabricación que hubo. El modus operandi de la fiscalía. Tristemente, en la carpeta cuando a mi hijo lo detienen, ahí tiene golpes de sanar en esa carpeta. Y en la carpeta de homicidio llega sin golpes. ¿Cómo te explicas que en una carpeta tenga golpes y en otra carpeta no? Porque siendo que la temporalidad es la misma. Es la misma. La misma persona que firma la carpeta de cohecho supuestamente firma algunas declaraciones, porque ya metimos peritajes. Entonces son armas que tenemos por ahí, pero vamos a esto, que tuvimos que tocar esa puerta para que esa carpeta se diera. Igualmente la carpeta de tortura, esa carpeta la pide la jueza, que hubo tortura y que se abriera la carpeta, y la MP la abre por hechos, no por tortura. Tengo que ir a tocar a la Fiscalía de Naucalpan y me dicen, es que está por hechos. Le digo, no, es que está por tortura. A ver, tráigame el video. Y le pusieron denuncia de hechos. Ajá. Tráigame el video, muéstrame cómo lo estaban torturando paso por paso, ¿no? No, presénteme el video donde la jueza pide que se abra. Llegamos con el fiscal en su momento y me dice, ¿qué cree que tiene virus su memoria? Y mi hija me ha acompañado en la lucha. Mi hija traía 3 memorias y le dice, no se preocupe, y si no traigo la computadora. Ya nosotros nos aprendimos a que teníamos que defendernos de esa manera. Dejarlos sin pretextos. Ajá, entonces ya vio, dice, no, pues sí es por hechos. Esa carpeta tardé casi 1 año para que se abriera. Posteriormente era ir a Toluca, a donde es la Fiscalía de Tortura. De tortura, de la General del Estado de México. Ajá, y pues estar atrás, hasta que esa carpeta se abrió. Posteriormente se abre esa carpeta, me piden citar a las personas que vieron cuando a mi hijo lo detuvieron y todo ese rollo. Llego con las personas y ¿qué crees? Que la MP no está. Me hace trasladar a 4 personas hasta allá y para llegar y que no está. Pues así te puedo contar, ya tuve que llegar. Cuando ya llegué a la segunda audiencia de la gobernadora, ya le comento todo este viacrucis de la carpeta de hechos, de la carpeta de tortura, de todo lo que viví en la fiscalía cuando no me daban la carpeta de tortura. Entonces la gobernadora me pone a su secretario particular para acompañarme en este proceso. A la fecha se lo agradezco a la gobernadora porque es el día hoy, me siguen acompañando. Como ella dice, yo no puedo legislar a que saquen a su hijo porque es un proceso. Sí. Eso ya lo entiendo. Y lo bueno es que hoy en día, ¿cuándo te dieron la noticia? Hace un mes, puede ser un mes, pero apenas nos dijeron de la reposición del procedimiento. Y apenas a mi hijo lo cambiaron a Cuautitlán ayer. Enhorabuena, porque todo eso quiere decir que vale la pena cada esfuerzo. Yo te lo reconozco no nada más en la parte jurídica, sino como madre, como ser humano que lucha. Hay personas que no somos tan emocionalmente fuertes como para esas circunstancias. Y pues los huevos de mamá, como dijera ahí este señor Botero, los huevos de mi madre, fueron más pesados que los de mi padre, porque aquí no nada más es luchar contra un sistema, sino contra las carencias de años que la vida fue dando. Y máxime esta parte de los 55 años de prisión que hoy por hoy ya se fueron a la fregada porque se está reponiendo el procedimiento por las violaciones al debido proceso. Pues bueno, muchísimas gracias por esto. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron, ya para terminar, cómo te sentiste cuando te dieron esta noticia? Te comentaba feliz, pero miedo por lo cual estoy acudiendo a ti,
quiero poner una armadura a ese proceso, quiero que ese proceso sea llevado a derecho. Yo les decía, yo no le pido que le regalen nada a mi hijo, solamente les pido que sea todo lo que es. Al día de hoy, ¿hay alguna persona que haya sido sancionada por la carpeta de tortura? Se supone que tienen orden de restricción los policías que lo detuvieron. Nosotros, esas personas que lo detuvieron siguen pasando por mi negocio. Nosotros tenemos amenazas porque pues realmente el hecho que se te queden viendo y han sido en tiempo y forma de que yo he ido a la Fiscalía de Homicidios, que yo he ido a la Fiscalía de Tortura. Sí, tienen la información de cuándo te están citando y ahí es cuando se aparece. Se aparecen, no te lo dicen, pero pasan. Entonces como que ya cállate, ya cállate. Pero yo sí les puedo decir a los que nos vean que si yo tengo que morir por mi hijo, de pechito me pongo. ¿Y qué crees? Que mi hijo va a saber que tuvo una mamá bien chingona. Esperemos no suceda nada mal. Porque tampoco buscas hacer el mal. No. Lo que buscas es justicia para Pablito. Que mi hijo esté en casa, donde no tuvo que haber salido. Tristemente, cuando pasa la situación de Pablo, me decían que huyera. Y yo le decía, no va a huir. Porque tiene una madre que va a dar la cara por él. Y a la fecha lo seguimos dando. Y va a seguir hasta que salga. Pero yo le dije a mi hijo, con la cara de frente, que podamos venir contigo y decirte, aquí está Pablito. Gracias. Y tiene la cara. Le vamos a dar un abrazo a Pablito. De frente. Igualmente, pues permíteme agradecerle. Hay artistas que se han sumado. El grupo Nietzsche, La Dinamita, conductores, televisoras, se han sumado a justicia para Pablito, diputados, la presidenta, el presidente, la gobernadora. Gracias, no les vamos a fallar. Pablito va a salir a hacer cosas buenas aquí. Pues bueno, muchísimas gracias y seguimos en comunicación, en contacto. Justicia para Pablito. Por favor, todas las redes sociales para todo el apoyo que se le pueda brindar, ya que también hay parte emocional, psicológica, algún psicólogo o psicóloga que se quiera unir para el tratamiento. No es solamente una sesión, una contención, es todo un tratamiento que llevan la mamá y próximamente Pablito. ¿Vale? La hermana, y la hermana también. No, sí. Ya es la pues hermana, muchísimas gracias. Gracias por no soltarnos. Te lo agradezco. Gracias por ver tus ojos. Y creo que tú eres los míos y sabes que estoy hablando con la verdad. Y con el corazón. ¿Vale? Pues y bueno. Adiós, la verdad nos hace libres. Así es. Nos vemos. Chao.